Buenas tardes, bienvenidos todos a este segundo ciclo de charlas online. Son charlas organizadas por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y giran en torno al tema de las réplicas del COVID, visiones desde la Escuela de Gobierno. Entonces, el día de hoy tenemos a una persona de la casa, María Paz Hermosilla. Ella tiene un MBA de la Universidad de Nueva York, de New York University, y actualmente ella es la directora del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Entonces ella nos va a contar un poco acerca de básicamente lo que tiene que ver con infraestructuras integradas de datos, relatándonos un poco una experiencia que ya le tocaba estudiar a partir del modelo o del ejemplo de Nueva Zelanda. No sé si todos deberían tener dentro de los controles de Zoom, hay un control que dice Q y A, significa preguntas y respuestas, questions and answers. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, las pueden hacer por esa vía, por escrito, y ya sea lo que conversamos con María Paz es que ella primero va a presentar unos 15 minutos, tratando de exponerlos más o menos en donde la idea general de su exposición, y a partir de ahí podemos empezar a tomar preguntas. Entonces, eso, así que sin mayor presentación, bienvenidas María Paz, y cuéntanos un poco acerca de la infraestructura integrada y segura de datos. Muchas gracias, Eduardo, y a la escuela por esta oportunidad. Hoy día vamos a hablar de un tema que me interesa mucho, que tiene que ver con cuáles son los esfuerzos que tenemos que hacer más a largo plazo, o mediano y largo plazo, más allá de la pandemia, para poder usar los datos que tiene Chile para poder resolver, ¿no es cierto?, los problemas de política pública, apoyar en todas las prioridades que tenemos de reducir la inequidad, del desarrollo económico. Y mi reflexión va a venir desde la pandemia, eso sí. Así que, porque realmente los datos han sido realmente protagonistas en esta pandemia. Hemos visto como una serie de situaciones, y más que entrar en detalle en las situaciones, voy a ir tomando lecciones de esas situaciones y qué significan para lo que debería ser un sistema permanente, digamos, de aprovechamiento del valor de los datos en Chile. Eh, Partimos la pandemia, ¿no es cierto?, con dos datos. Recién fue el 30 de marzo se publica el primer informe epidemiológico, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud en PDF. Para los que somos del mundo de los datos abiertos, yo estoy en ese mundo ya hace más de 8 años, obviamente que los datos en formato PDF no son, ¿no es cierto?, el formato que quisiéramos para poder empezar a llevar a analizarlo. Y como ven ahí, el último informe que al menos había ayer, o sea, hoy día, que salía nuevo, pero es el del 12 de junio. Entonces, hemos visto que esos datos, ¿no es cierto?, continúan desde el MinSal, por supuesto, en PDF. Entonces, desde el día 1 se sabía que, o sea, los datos de la pandemia empezó a ser importante. ¿Cuándo fue el primer caso? ¿No es cierto? Los datos van representando las realidades, lo que está ocurriendo, nos van empezando a tener un termómetro de lo que está pasando. Lo primero que vimos fue que los datos estaban en PDF. Y ahí empezó, ¿no es cierto?, un esfuerzo importante de la comunidad científica, que empezaron ya a disponibilizar estos datos. Y uno, bueno, de los actores clave ha sido, ¿no es cierto?, Jorge Pérez, que es del Instituto Milenio Fundamento de los Datos de la Universidad de Chile, creo que de Ciencias de la Computación ahí, en Ingeniería, y muchos investigadores en el fondo, partieron empezando a analizar los datos, disponibilizándolos, lo cual también creo yo que, tal como los datos en sí, los datos abiertos y los datos personales van a ser un ingrediente de cómo tendría que ser este ecosistema post-pandemia, también el rol que juegan los investigadores y personas que están fuera del gobierno y que pueden aprovechar esos datos para generar valor público también es un rol clave. Y después vamos a ver cómo funciona eso, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Después, ¿no es cierto?, el Ministerio de Ciencia creó y generó una instancia buscaba colaborar, buscaba sentar eso en una mesa juntos a distintos actores que entendieran de datos, en este caso de pandemia, ¿no es cierto?, de epidemiología, que obviamente tiene su propia especialidad, y ahí juntó a un grupo de científicos con personas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ciencia. Estas son como instancias donde se busca, ¿no es cierto?, como
conversar entre quienes usan y quienes proveen los datos, y bueno, y esos son esfuerzos, ¿no es cierto?, que aplaudimos en su momento, y también han habido esfuerzos, ¿no es cierto?, importantes por disponibilizar datos en formatos que sí puedan ser, en el fondo, analizables. El Ministerio de Ciencia, creo que fue el 9 de abril, publicó el portal de datos, puede ser que me equivoque en la fecha, pero lo publicó y fue como una buena noticia, un poco empañada, lamentablemente, por esto que se ve acá. Si ven ahí, dice, para el caso de los PDFs, transcribimos los contenidos para generar archivos CSV. Y después, un poquito más abajo, dicen, hacemos scrapping de la tabla del MinSal. Entonces, aplaudimos, ¿no es cierto?, el esfuerzo del Ministerio de Ciencia por disponibilizar los datos porque es necesario, pero a la misma vez se reconoce el valor, ¿no es cierto?, de los datos abiertos, pero a la misma vez es el Estado el que está, por decirlo así, gastando recursos cuando son datos que cuando se crean no están en formato cerrado como PDF, pero que para abrirlos tenemos que otro ministerio gastar recursos que obviamente también, además de gastar recursos, pueden significar problemas en la calidad de los datos. Porque cuando uno transcribe datos, obviamente pueden haber errores. Cuando uno scrapea datos, pueden haber errores, el código puede fallar. Entonces, en ese sentido también, estas metodologías no son las mejores si es que queremos cuidar la calidad de los datos. Pueden haber chequeos y todo, que está bien, me imagino que con el tiempo han ido incorporando chequeos, pero digamos que en un sistema más allá de la pandemia, este tipo de soluciones no se sostiene por ninguna parte. Estar scrapeando PDF es lo que hacemos también muchas veces. O sea, nosotros mismos, desde el GovLab, el 2018, scrapeamos el sitio web entero de empleo público para obtener las ofertas de empleo público del Estado. Y no es lo ideal, o sea, lo ideal sería que hubiera un API que en el fondo, que es por decirlo así, una cañería desde la página web de empleo público que nos diera en formato ordenado, estructurado, todas las ofertas de empleo. Pero bueno, así que, pero se entiende el esfuerzo de lograrlo en el marco de la pandemia, pero finalmente están haciendo este trabajo que los datos, el MinSal sí los tiene en el otro formato, pero el Ministerio de Ciencia los trata de disponibilizar. Otros incidentes que hemos visto, cosas que hemos visto, que tienen mucho, que siempre pasan cuando hay datos personales, que no están bien, necesariamente bien resguardados, y especialmente en un entorno con una ley tan mala como la que tenemos, que ya se quedó tan antigua, ¿no es cierto?, ocurren filtraciones. La ciberseguridad es un desafío permanente de todas las organizaciones, en donde hay que invertir muchas energías, y bueno, por suerte Chile ya tiene una política de ciberseguridad y se ha ido avanzando lentamente, pero en este caso ocurrieron filtraciones, ¿no es cierto?, desde el Ministerio de Salud, salieron mapas a este medio online, y en el fondo mapas con datos personales que permitían identificar dónde, en algunos casos, podría haber una casa, por ejemplo, con una persona con COVID, lo cual es lamentable porque en realidad esos datos pueden generar, y ya hemos visto cómo cuando las personas se enteran de que alguien tiene COVID o trabaja, por ejemplo, en el sector salud, empiezan a ocurrir discriminaciones, funas. Entonces, mediante la vulneración del derecho de la privacidad, se vulneran otros derechos de las personas. Y esos son también ingredientes de un sistema, que tenemos que ver cómo protegemos los datos personales, pero sin impedir la investigación. Y no solo la investigación, sino el uso de esos datos para evaluar políticas públicas, para mejorar las políticas públicas. Y ambas cosas son compatibles, no son incompatibles. Y hay sistemas que ya los han compatibilizado. Entonces, el tema es cómo. Y eso es lo que voy a hablar en un ratito más. Hemos visto, bueno, un gran debate sobre qué es lo que significan los datos. ¿No es cierto? El tema de las muertes. De cómo se mide la muerte, cómo se contabiliza, y en ese sentido ha habido una gran discusión al respecto. También en ese sentido, en cualquier sistema integrado de datos, es muy importante que haya transparencia con respecto a qué significa cada una de las variables, cómo se miden, y también haya, ¿no es cierto?, en las que sean las relevantes, un acuerdo entre esa comunidad científica o de práctica sobre a qué nos referimos con una cosa o la otra. Esto también ayuda a generar confianza, legitimidad social, y bueno, el tema de las muertes es un debate constante. Yo no tengo expertise en temas de epidemiología, por lo tanto prefiero no pronunciarme en específico sobre esa medición, pero y paralelo a eso, ¿qué ha ocurrido?
la ley de protección de datos no avanza, y sí avanzó una ley corta, que en el fondo es más un saludo a la bandera, que ha avanzado, pero que en realidad lo que necesitamos es el debate de largo plazo. Así que, y lo mejor de esta, o sea, no lo mejor, pero una de las cosas, efectos quizás colaterales positivos de esta pandemia para el mundo de los datos es que ha puesto el tema de los datos en primera, en el fondo, en primera plana. Y con eso creo yo, para, no sé, las personas que están acá, es muy probable que sean de esta comunidad que nos interesa mejorar la gobernanza de datos en Chile, mejorar el acceso a datos en Chile. Ahora tenemos una ventana de oportunidad, porque es ahora que, ahora como que importa, como que a través de la pandemia se ha visto como la expresión de por qué los datos importan. Y es un tema que en general es bastante poco atractivo fuera de la pandemia. Entonces, bueno, ahí tenemos una ventana de oportunidad. Quizás un nuevo acuerdo nacional por los datos o algo así. Habría que ver cómo le hacemos el framing, pero es algo, creo yo, importante. Bueno, el tema de los datos ha generado polémica, como les decía. Principalmente el acceso ha sido clave, o sea, ¿hay acceso, no hay acceso? ¿Cómo debiera ser el acceso? Y yo ahora les voy a mostrar algunas propuestas al respecto de cómo debiera ser. El quiebre de la mesa de datos del COVID con el retiro del Instituto Milenio y Fundamento de los Datos, ¿no es cierto? Son bastantes polémicas que han habido, pero yo me quiero quedar con cómo sacamos las lecciones y qué hacemos después del COVID. O durante el COVID para que después del COVID empecemos a avanzar, porque son muchos. El otro día hablaba con un colega de la mesa de inteligencia artificial y me decía, llevamos 16 años tratando de instalar un sistema de acceso a datos en Chile. Entonces yo le decía, bueno, sigamos intentando, pero claro, entiendo también que puede ser o sea, es cansador, ¿no es cierto?, tratar de hacer reformas y que no avancen. Entonces, lo que yo voy a plantear ahora no lo dije yo primero para nada, sino que ya llevan bastantes personas diciéndolo. Bueno, estuve buscando algunas referencias más recientes, probablemente podríamos encontrar muchas anteriores, pero por ejemplo en 2017 el CEP saca, ¿no es cierto?, el informe de la Comisión de Modernización del Estado, un Estado para la Ciudadanía, y ya ahí venía crear una plataforma que integre los datos de los ciudadanos que el Estado administra. O sea, y ahí hacía un planteamiento bastante breve, pero bastante al grano con respecto a cómo realizarlo. El mismo 2017, el Ministerio de Hacienda, a través de su programa de modernización del sector público que apoya el BID, sacaba este estudio, que es un buenísimo estudio que escribió Patricio Rodríguez con el equipo de esa época, digamos, del Ministerio de Hacienda, en donde plantean también un modelo de valor en el uso de los datos. Entonces, a mí lo que me gusta de esto es que tiene creo yo, casi todos los ingredientes que requiere, en el fondo, lo que tenemos que instalar. Entonces, si se fijan, están los datos abiertos, ¿no es cierto? Los datos abiertos son importantes, pero no son el único ingrediente de un ecosistema donde se genere valor a partir de los datos del Estado. Entonces los datos abiertos son una fuente muy relevante tanto para el mismo Estado como para lo que se denomina aquí la ciudadanía, que está, ¿no es cierto?, la sociedad civil, las ONG, la academia, pero también existen los datos no abiertos, porque existen muchos datos que son relevantes e importantes para la investigación, que no pueden ser abiertos porque son personales o son sensibles, pero que debieran estar accesibles para las personas que requieran hacer investigación que ayude al bien común. Y el mismo gobierno, que también requiere poder diseñar políticas públicas que tomen en cuenta las características propias de nuestro país. Entonces, en ese sentido, el acceso a los datos no abiertos, como está aquí, en el fondo que hay un camino de acceso entre el sector público y la ciudadanía a los datos no abiertos, y lo mismo entre las empresas y el gobierno a los datos no abiertos, es algo muy importante. Y también existen acá, también es importante esto pero aquí en este cuadro lo único que creo que les falta un poco es que entre el sector privado y la ciudadanía se pueden establecer lo que se llaman alianzas de colaboración de datos, que tiene que ver con que hay datos en el sector privado que pueden ayudar a resolver problemas de bien común. Entonces se tiene que establecer también una infraestructura en donde podamos colaborar con el sector privado para utilizar esos datos para cosas de bien común. Nosotros tenemos un primer proyecto y también hay otras universidades en Chile que lo han hecho,
hemos visto, por ejemplo, informes de movilidad, de cuánto ha bajado o no la movilidad en la pandemia a partir de datos de, por ejemplo, telefonía móvil. Esos son ejemplos donde datos que están en el sector privado pueden ayudar a un fin público. Entonces se requiere que haya un flujo de datos que también pueden ser privados, por eso acá faltaría una línea de datos no abiertos entre estas dos partes. Pero este cuadrito que hizo Patricio y los otros autores, en realidad creo que está bastante bueno, como más o menos cómo se vería un modelo en Chile de este tema. No solamente el Ministerio de Hacienda está hablando de este tema, no solamente estado el CEP, sino también el Consejo Asesor Permanente de Modernización, el año pasado, tengo entendido, hizo una priorización de la agenda de modernización del Estado, porque obviamente la agenda de modernización del Estado es bastante larga, no sé si la han leído, pero son muchísimas iniciativas, y ellos priorizaron 10. Y en el tercer lugar pusieron una estrategia de transformación digital y le pusieron un apellido, incluyendo una estrategia de gobierno basado en datos. Entonces, son varios los actores que están, en el fondo, relevando la importancia, pero recién ahora creo que la ciudadanía en general ha podido ver por qué sería importante este tema ejemplificado en un caso real, ¿no es cierto? Actualmente tenemos una gobernanza nueva de gobierno digital, donde muchos autores han dicho que podrían estar esta gobernanza de datos, que se ve como ustedes, como se está ahí. Tenemos en el fondo un Consejo Ejecutivo de Modernización del Estado que está integrado por Secretaría de Modernización, que es de Hacienda, Laboratorio de Gobierno y Gobierno Digital, ¿ya? Tenemos el Consejo Asesor Permanente que dirige Ramiro Mendoza, donde es un grupo transversal de expertos, que es este que hizo la priorización de la agenda de modernización, y eventualmente, y aquí en teoría están todas las instituciones que se requieren para el gobierno digital. Ahora, si miramos, por ejemplo, en datos, acá no vemos al INE, ¿no es cierto? O sea, aquí también hay toda una discusión con respecto a qué pasa con el INE. Tenemos una ley que está parada, creo que el último trámite fue el 2019, pero básicamente desde el 2017 el texto es el mismo, o sea, no ha habido movimiento de nuevas indicaciones y cosas entre 2017 y 2019, fue lo último que alcanzamos a ver antes de esta charla, y que esa ley tiene algunos avances con respecto a acceder a datos, pero tampoco resuelve lo que necesitamos como una gobernanza de datos del sistema me refiero del país. Entonces, pero eso es lo que tenemos en gobierno digital, que está relacionado, pero no es exactamente lo mismo en este momento. Y en este minuto, ¿qué está pasando? Tenemos una política nacional de datos en elaboración, ¿ya? La División de Gobierno Digital en este momento está trabajando en una política nacional de datos y en algún minuto de este año va a sacarla a consulta pública. Y espero que todos ustedes puedan participar en esa consulta. Nosotros, por supuesto, que vamos a participar. Pero estamos en este minuto como en las definiciones, por decirlo así, de lo que podría ser una estructura, digamos, de gobernanza de datos. Lamentablemente, estamos, ¿no es cierto?, va a salir la política de datos y va a quedar solo un año para implementarla, bueno, 1 año y medio para implementarla. Entonces, siempre eso termina pasando muchas veces en los gobiernos, que cuesta, tenemos gobiernos de 4 años, entonces, ¿cómo lo hacemos para que esto sea una política de Estado y no una política que cada gobierno tenga y vamos avanzando, digamos, más lento? Entonces, ese es el estado del arte actual. La ley de protección de datos, ya lo mencioné, todavía tenemos una muy mala ley que todavía no la podemos reformar. Ahí hay varios, en la lámina se ven distintos esfuerzos. Necesitamos que se establezca un organismo garante autónomo para poder ejercer nuestro derecho a protección de datos sin tener que ir a tribunales, que obviamente lo hace como un derecho impracticable para muchos ciudadanos. Y necesitamos, por supuesto, aumentar las sanciones. En ese sentido, esta ley viene con esos dos ingredientes. Sí está la duda de si la forma en que está redactada la ley actualmente va a resguardar también lo que podría ser este sistema de acceso a los datos. Entonces, es muy importante que en la discusión parlamentaria que podamos tener, podamos resguardar, ¿no es cierto?, tanto la protección como el acceso a ellos para que el Estado pueda acceder a sus propios datos para diseñar mejores políticas públicas y que otros entes del país puedan a su vez acceder a esos datos para hacer investigaciones para el bien común. Así que eso. Algunos avances que estamos viendo, el Ministerio de Desarrollo Social desarrolló un piloto de acceso al registro de información social, que es una gran base de datos integrada de más de 50 organismos públicos,
con datos de todo tipo de Chile, y hicieron un concurso donde básicamente van a seleccionar 5 proyectos de investigación que tienen que ver con la misión del Ministerio de Desarrollo Social. Es un avance, pero es algo pequeño y solamente aceptan investigaciones que tienen que ver con la misión, porque obviamente en este minuto hay restricciones legales con respecto a la finalidad que tienen los ministerios cuando usan datos personales. Entonces, tienen que usarlos para la finalidad propia de su ministerio, de la misión y de los fondos del mandato que se le dio desde el Congreso, y en ese sentido, estos pilotos son como de alcance limitado en cuanto a poder acceder a datos para mejorar todo tipo de políticas públicas y no solo las del Ministerio de Desarrollo Social. También tenemos un portal de datos abiertos que, bueno, no soy usuaria permanente, así que no sé, habría que ver, yo sé que cuando se creó hubo un gran impulso, porque me tocó a mí abrir datos del Ministerio de Obras Públicas en su minuto, después como que bajó un poco el impulso por poner datos, y no sé cómo estará últimamente, ahí probablemente tendría que haber otro ponente que pudiera contarnos cómo están, pero está ese portal, y sí sé que se tendió a impulsar en este gobierno, pero como no estoy tan enterada, yo creo que al menos existe este portal en ese sentido, y eso es bueno. Y ahora creo que voy a parar, porque me voy a poner a hablar de Nueva Zelanda, pero de repente hay alguna pregunta o algo. Este es como un momento de cambio de tema. Dime tú, Eduardo. Yo tenía una pequeña pregunta, o una especie como resumiendo, no sé si podrías resumirnos un poquito lo que nos contaste hasta ahora. Suena que tu impresión es un poco como pesimista, que en el fondo pareciera ser que esto ha avanzado lento, ha sido difícil avanzar. Entonces, tal vez lo puedes combinar, tal vez con lo que nos vas a contar ahora, de cómo han resuelto otros países esto, porque me imagino que debe pasar lo mismo en otras partes. Las instituciones en general son renuentes a entregar su información, sobre todo las instituciones públicas, porque tienen miedo de que los vayan a evaluar o que vayan a encontrar errores en los datos. Entonces, ¿cómo logran sobrellevar esta como inercia que tienen los sistemas en este caso para avanzar en una política de este tipo? Sí, bueno, tenemos lo que yo les voy a contar hoy día más en detalle es la experiencia neozelandesa que ha logrado promover un modelo que a todo esto viene con frameworks que se han usado en otras partes, no solo en Nueva Zelanda. Hay otras experiencias también, por ejemplo, como la experiencia sueca, eh, que también muestran de que esto es posible de hacer, tener un ecosistema donde se gobiernen los datos. Ahora, yo puedo quizás sonar negativa, pero igual hay aspectos positivos que han ocurrido en la pandemia. O sea, el mismo hecho que se haya relevado la importancia de los datos ya es positivo, porque, como decía, no es un tema tan como cercano a la ciudadanía. Y por otro lado también, creo yo, el gran interés de la comunidad científica de poder, en el fondo, participar en este análisis de los datos, yo creo que es demasiado importante, porque hay mucho conocimiento fuera, ¿no es cierto?, del Estado, pero también requerimos de investigadores que quieran participar y interactuar con estos datos, y yo creo que de eso abundan. Entonces, en la medida que podamos resolver el tema de cómo accedemos a los datos, podemos, creo yo, tendremos personas e instituciones que podrán generar valor público de esos datos, que es lo que importa. Así que eso. Hay algunas preguntas, tanto en la parte de preguntas y respuestas como en el chat, no sé si las cuento. Hay una pregunta que dice, ¿qué impacto pueden tener mecanismos como el blockchain en la búsqueda y aplicación de una ley de protección de datos? Ya, yo honestamente sobre blockchain no conozco mucho. O sea, he ido a charlas y todo, pero prefiero o sea, no lo conozco suficiente como para pronunciarme al respecto. Perfecto. Después también, Margaret pregunta, digamos, para la discusión en el Congreso, perdón, no entiendo muy bien la pregunta, ¿no? Que para la discusión en el Congreso respecto a una sesión de Estado lo estás diciendo. Parece que justo lo estaba mencionando. Gonzalo pregunta, yo quería preguntar por el tema de transparencia activa en los gobiernos locales. ¿Qué brechas existen para que los gobiernos locales puedan entregar datos de manera abierta? No sé si has metido algo en el tema más de gobierno central, gobiernos locales.
Bueno, en general en transparencia activa, uno de los problemas que se tiene es la forma en que se publica la información, no necesariamente es idóneo para el análisis. Tenemos mucha información, ¿no es cierto?, en PDF, mucha información en muchos HTML distribuidos. De hecho, en la universidad, nosotros con la UDD, o sea, la Escuela de Gobierno con Daniel Brieva y Mauricio, creo que, no me acuerdo el apellido, pero de la Escuela de Ingeniería de la UDD, se ganaron un FONDEF que es solo para tomar todos los datos de transparencia de personal del Estado y ponerlos en una plataforma integrada. Pero eso lo han hecho scrapeando. O sea, la transparencia activa es positivo porque en el fondo se disponibiliza información, pero la forma en que se disponibiliza lamentablemente no es conducente a su análisis, porque no está en formato dato abierto, o poco de la información está en formato dato abierto. Bueno, y la otra barrera en la transparencia activa en el sector municipal, por supuesto que son las capacidades, ¿no es cierto? Los municipios son lugares donde hay bastante menos capacidades que en el gobierno central para el tema de los datos y en general, ¿no es cierto? Por la forma en que está estructurado todo este sistema en Chile, los sueldos son más bajos en los municipios, entonces hay menos capacidades para hacer este tipo de actividades y ahí hay mucha disparidad también entre municipios. Así que eso es lo que podría decir con respecto a la transparencia activa. Yo sé que el Consejo para la Transparencia ha estado avanzando como en el portal de la transparencia, integrar datos y todo, pero todavía estamos como bastante lejos de lo que uno quisiera estar. Entonces, también el Estado invierte hartas energías en publicar datos, pero la forma en que los publica no necesariamente, o sea, requiere muchas veces de especialistas. O sea, tenemos, por ejemplo, el Observatorio del Gasto Fiscal, que es una ONG, yo soy directora en esa ONG, que en el fondo tenemos especialistas científicos de datos que descargan grandes bases, las saben manejar, pero eso no lo puede hacer cualquiera, ¿no es cierto? Y el observatorio disponibiliza información sobre cómo se gasta, por ejemplo, en temas de medicamentos, y un montón de temas, cómo es el gasto a nivel municipal, pero la brecha que se requiere para poder hacer ese análisis, o sea, el conocimiento, el expertise es muy alto, entonces eso es algo que en todo caso en cualquier ecosistema uno no puede pensar que cualquier ciudadano va a poder acceder a todos los datos y analizarlos y hacer sentido de ellos, sino que está bien que hayan intermediarios y estos intermediarios autorizados, por decirlo así, tienen que tener acceso. Pero bueno, eso lo podemos ver ahora cuando hable de Nueva Zelanda. Yo creo que deberíamos avanzar y después contesto el resto de las preguntas. Por último, podemos dejar las preguntas para al final de la charla, podemos hablar sobre ellas. Así que adelante con Nueva Zelanda. Bueno, todo esto que estaba antes de la pandemia, éramos un grupo de académicos que estábamos preocupados por este tema. Y básicamente, ¿por qué? Porque nosotros queremos hacer investigaciones que ayuden al Estado y nuestra estrategia, o sea, ¿cuál es la forma? Firmar acuerdos con cada ministerio. Entonces uno va y va a tocar la puerta, ¿no es cierto? Pide una audiencia por ley del lobby, les propone un proyecto, entonces empieza todo un largo proceso que por lo menos se demora un año en lograr firmar un convenio entre una institución, una universidad y el ministerio para ver si entregan datos. Y esos son datos de ese ministerio, no son datos de otros lados. Entonces, en verdad hace bastante inviable investigaciones con datos que son obviamente personales, porque hay datos abiertos de buena calidad, por ejemplo, en educación, pero si tú quieres cruzar esos datos de educación con datos, por ejemplo, del sistema de justicia penal, ya a eso ya tendrías que firmar un convenio con el Poder Judicial, más el Ministerio de Educación, porque, bueno, y entonces es todo muy complicado y todos estamos trabajando, en el fondo tenemos investigaciones usando estos mecanismos que son como ad hoc, pero no son sistémicos. Entonces nos juntamos con David Bravo del COES, David Bravo de la Católica, del Centro de Estudios de Encuestas Longitudinales, con Dante Contreras del COES y con Juan Pablo Luna de la Escuela de Gobierno de la Católica y del Instituto Milenio y Fundamento de los Datos, y conversamos y armamos una gira académica pública a Nueva Zelanda. Invitamos al gobierno a ir y afortunadamente nos dijeron que sí, y cada uno, ¿no es cierto?, se pagó su propio viaje, y nosotros desde el GovLab organizamos la gira con el apoyo de la Embajada de Nueva Zelanda en Chile y la de Chile en Nueva Zelanda, y fuimos con 2 personas del Ministerio de Hacienda, con 4 personas del Ministerio de Desarrollo Social y con una persona del observatorio que es Janet, o sea, del mundo de la sociedad civil, Janet von Wolferstorff, y estuvimos en una agenda pero nutridísima de reuniones para conocer algo muy específico que era lo que ya se venía proponiendo desde el 2017 que les dije, instalar en Chile una infraestructura integrada de datos.
¿qué significa esto? Entonces nos reunimos con todas esas organizaciones que ustedes ven ahí y nos metimos a fondo en cómo lo han logrado y qué valor han podido generar con esto. Fue una semana muy provechosa en el sentido de ver que esto es posible y bueno, y ver también cómo lo podemos hacer en Chile, ¿no es cierto? Entonces ahora estamos en esa etapa y les voy a contar un poco de qué se trata la IDI o ED de Nueva Zelanda. Es una gran base de datos, está administrada por el INE neozelandés, ¿no es cierto? Stats New Zealand, y tiene microdatos, o sea, datos a nivel granular de persona o de empresa, que en el fondo viene de dos grandes bases de datos que se han integrado, personas y hogares y empresas, ¿ya? Y acá les voy a mostrar el tipo de datos que hay. Para los que son investigadores, obviamente esto es como, no, la maravilla. Hay datos de beneficios sociales, de vivienda, de ingreso y trabajo, de justicia, de distintos datos de comunidades. Bueno, están todo el censo, estudios longitudinales de educación, de capacitación, de salud, de medicamentos que la gente consume. Ahí todos esos datos están en la base. Están cruzados, innominados, pero a nivel de personas. O sea, uno puede saber que este bebé que nació, que recibió un programa de visita familiar, que después entró al jardín, que después fue al colegio, que repitió en cuarto básico, que su mamá fue a la cárcel, y uno puede, en el fondo, todo esto innominado, uno puede estudiar qué es lo que pasa con las políticas públicas. Por ejemplo, si yo educo a un niño, ¿qué va a pasar con respecto a su participación en el sistema judicial? O si yo doy beneficios de salud, ¿qué otras, en el fondo, resultados va a tener en otros aspectos de su vida? Entonces, es una base muy interesante. Este proyecto partió en 2011. Para que tuviera éxito, uno de los ingredientes fue un claro sponsor político, que en ese caso era el ministro de Hacienda de la época, que después se convirtió en primer ministro de Nueva Zelanda. Entonces, alcanzó a estar entre ministro de Hacienda y primer ministro como 9 años. Entonces, bueno, ahí también quizás, en el fondo tuvo un impulsor que duró, y toda la gente que entrevistamos nos decía que el convencimiento de Bill English había sido clave para lograr, por ejemplo, que el Ministerio de Salud pusiera su dato en el IDI, ¿ya? Actualmente es un sistema muy interesante, muy robusto. A mí me gusta mucho, bueno, yo enseño ética de datos en la universidad, y me gusta mucho el marco de referencia que utilizan para proteger estos datos, que se llama el Five Safes Framework. Este es un framework que viene de Reino Unido y que ya ha sido aplicado en otros países como por ejemplo Australia, no es solo Nueva Zelanda que lo utiliza, pero son 5 componentes que voy a explicar. Personas seguras, proyectos seguros, entornos seguros, datos seguros y resultados seguros, ¿ya? Y cada una de estas cosas están operacionalizadas y funciona. Entonces, lo otro interesante que se ve en el IDI es que este framework permite un marco de colaboración entre el gobierno y la academia, y también entre distintos organismos públicos. De hecho, una de las cosas que nos sorprendió fue que una gran mayoría de los investigadores que hacen investigaciones de base de datos son del gobierno mismo. No necesariamente son de afuera. En el fondo, yo creo que en Chile quizás sería un poco distinto porque tenemos un gran sistema universitario, ellos es un poco más acotado, pero, porque es un país más chico, ¿no es cierto? Son 5 millones de habitantes, pero es interesante cómo sabemos una relación de mucha confianza entre el gobierno y la academia, y estas reglas del juego que todos respetan permiten tener esta relación. Así que ahora les voy a explicar el detalle. Se me perdió el mouse, ahí está. Safe People. Bueno, primero no es llegar y acceder a los datos. No sé si se acuerdan del esquema que mostré antes de Patricio Rodríguez, para que haya un ecosistema de valor, en el fondo de uso de los datos abiertos son un ingrediente, pero solo los datos abiertos no es suficiente. Entonces, estas cosas que la IDI es un sistema de acceso a datos cerrados, por decirlo así, ¿ya? Datos personales, datos sensibles. Entonces, tú, si quieres acceder a estos datos, tienes que asistir a entrenamientos, tienes que tener referencias, ¿no es cierto?, firmar declaración de secreto. Existe todo un chequeo de las personas, cuando no cualquiera puede llegar a acceder a los datos. Tienes que tener hasta la capacidad técnica de usarlo. Y por supuesto que hay sanciones por mal uso, y no mal uso, porque nunca han tenido un gran incidente, pero pequeños incidentes y te suspenden tus privilegios, por decirlo así, por un tiempo, y eso ha ocurrido. Entonces es un sistema en ese sentido que se preocupa de que las personas que acceden a los datos sean idóneas, ¿ya? El segundo ingrediente son los proyectos. Los proyectos tienen que ser seguros.
Y la ley del INE neozelandés establece que se puede realizar investigación de interés público con estos datos. Entonces, el gran tema aquí es que tú postulas tu proyecto y tienes que decir por qué tu proyecto es de interés público, y eso lo evalúa un comité. Ahora, evalúa que sea de interés público, no evalúa el tema en sí. Entonces, también eso es muy interesante, porque en Chile, hasta ahora podemos hacer, por ejemplo, en el piloto que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, podemos solo hacer investigaciones que le interesen al Ministerio de Desarrollo Social con esos datos. Y la idea sería que hubiera libertad para investigar, que todos pudieran investigar lo que fuera, pero que generara obviamente un bien común. Y esa es la restricción. Entonces sí rechazan proyectos que no generan bien común, y eso se evalúa. Tampoco se puede utilizar el IDI para gestionar casos individuales. En el fondo, para hacer como operación del Estado. Esto es una base de investigación para diseño y evaluación de políticas públicas. No es para, por ejemplo, decidir a quién le voy a otorgar qué beneficio, y me meto a la base de datos y busco a María Paz Hermosilla y digo, ¿qué datos tengo de María Paz Hermosilla para poder decidir si le doy tal subsidio? No, no funciona así. Para todo lo que es operación del Estado, cada ministerio tiene sus propias bases de datos y firman otros acuerdos. Esto es una base que tiene todos los datos, pero el fin es analizarlos por grupos, no individualmente, porque son muy respetuosos de la privacidad. Y hacen una evaluación de impacto a la privacidad para cada proyecto. Tú, para postular, tienes que autoevaluar el impacto a la privacidad que puede tener tu uso de datos. Entorno seguro. Tienen una red de data labs a nivel de todo el país. Es una sala donde no hay ventanas, donde están los computadores fríos, sin internet, no hay impresora, no se puede entrar con celular, de un montón de restricciones, y el mismo entorno virtual adentro de estos computadores, por supuesto que tiene restricciones. Entonces, estos son auditados periódicamente. De hecho, nosotros no pudimos visitar un data lab. Preguntamos y no nos dejaron, porque no se puede. Solo pueden acceder a los data labs los investigadores autorizados con proyectos vigentes. Y finalmente los datos. Los datos son seguros, los investigadores acceden a ellos anonimizados y solo ven los datos que les sirven para su proyecto. No es que vean toda la base de datos. Eso es muy importante. Oye, este tema del mouse, estoy como... Ahí está, voy a usar el... Y por último, el output, el resultado seguro. Hay todo un manual de cómo los investigadores deben crear sus tablas y sus, en el fondo, gráficos o lo que sea de resultados para proteger la privacidad. Y posteriormente eso tú lo pones en una carpetita y se van a chequeo. Y el INE neozelandés los chequea para ver que cumplan con esas normas y se respete la privacidad. Por ejemplo, una cosa chica, si hay menos de 6 unidades de algo en el fondo son menos de 6 casos, por decirlo así, en un barrio, entonces no se reporta, ¿ya? Entonces, en ese sentido, son muy cuidadosos. De hecho, si les interesa muy específicamente este tema, se pueden meter a la página y hay un manual de 50 páginas de cómo lo hacen. Y estos son los Data Labs. Tienen 35, creo que la última vez, Data Labs en Nueva Zelanda, o 34, más uno que está en Australia. Y tienen como unos 600 y tantos investigadores, y ya han realizado más de 300 proyectos. La opinión de los investigadores que fueron para allá es que en Chile podríamos hacer muchos más proyectos, y así sería genial, y probablemente en Chile serían mucho más que 600 investigadores, pero bueno, lo que han logrado es realmente admirable. ¿Y qué tipo de proyectos son? Bueno, hacen evaluación de política pública, hacen simulaciones, crean nuevas medidas, porque en el fondo el Estado con datos administrativos puede generar mediciones que antes hacía, por ejemplo, a través de encuestas. Estiman todo tipo de población, efectos que tienen programas. Esos son como el tipo de proyectos que uno puede ver. La página es muy rica, si se meten en la página de la IDI, y podrán buscar todo tipo de investigación en todo tipo de temas, y esto es público. Eso también es un requisito. Después de, tú tienes que publicar en esa página tus investigaciones, entonces se genera también un buen lugar para ir a buscar proyectos. Algunos proyectos interesantes, por ejemplo, en justicia, empezaron a mirar, el Ministerio de Justicia quería un poco entender el costo, ¿no es cierto?, de entrar al sistema criminal, y cómo era la evolución poblacional de distintos individuos que, por ejemplo, cometían un crimen en la infancia y qué pasaba después, un poco porque lo que se quería hacer era fortalecer la prevención. Entonces estaban tratando de entender cuánto le costaría al Estado el evitar, por ejemplo, que ocurran ciertos crímenes. Entonces ponerle un costo a eso, y obviamente con la tesis de que hay que invertir en educación temprana, en las cosas que no se te podrían
prevenir, y obviamente tú no puedes, como Ministerio de Justicia, si no tienes datos de educación, salud, otras cosas, no puedes tener esta mirada holística de cómo es la cronología de la vida de distintos individuos que, por ejemplo, cometen crímenes. Y estudiaron a una cohorte específica, y eso solo se puede lograr si uno tiene una base de datos integrada. Otra cosa también interesante era también un proyecto de reforma de justicia en donde empezaban a estudiar qué es lo que le pasaba a la gente en el sistema criminal que tenía un daño en el fondo en la cabeza, así como un golpe en la cabeza. Y todos los efectos que eso tenía. Entonces, también, si bien hay investigación de largo plazo que se hace, también existe, por decirlo así, mucho uso como para poder fundamentar e informar cambios de política pública que ocurren durante los gobiernos. Y en ese sentido, pero que le dan sustancia a lo que se quiere hacer desde los datos. No solamente son cosas como de largo plazo y todo, también pueden ser, como decirlo así, argumentos para campañas de reformas políticas o reformas de distintas políticas públicas. Un proyecto bien interesante que del Ministerio de Educación que vimos fue la creación de un índice para asignar un fondo adicional que dan a los colegios, ¿ya? Para apoyar a colegios con niños de mayor dificultad, que tienen mayor vulnerabilidad. Entonces, la forma que actualmente financian básicamente hace de que colegios con muchos más niños, que son en el fondo que generan desafíos para ese colegio en cuanto a poder apoyarlos para que salgan adelante, reciben menos plata que otros que tienen, porque en el fondo la plata que les dan a los colegios está muy determinado por el barrio y no está determinado por quiénes están en ese colegio. Entonces puedes tener dos colegios en el mismo barrio y uno recibe todos los niños, por decirlo así, con dificultades de aprendizaje y el otro no, y recibe la misma plata. Entonces es una situación muy injusta. Y esto lo pudieron visibilizar usando datos de toda esta base de datos y crearon este Equity Index, que ahora están trabajando para poder implementarlo como, en el fondo, el indicador que va a generar esta medida como es como el CEP, no sé cómo se llama, este apoyo como adicional de Chile, que en el fondo, cuando tú das un pago por alumno mayor en caso que ese alumno necesite más apoyo. Esa es como la lógica. Y todo esto se saca de la base de datos integrada del IDI. Entonces, si se fijan acá, con la forma de medición actual, ellos creen que estos colegios son iguales, y a estos colegios les dan la misma plata. Pero en verdad, la forma de medir es distinta. Entonces, realmente este tema como que mostró de que se estaba entregando la plata injustamente. Y en ese sentido es bien interesante lo que uno puede lograr con los datos. También se hacen evaluaciones de política pública. Por ejemplo, este es un programa que se hizo que era el típico programa de visitas familiares. En el fondo tú tienes una madre, un padre con un hijo recién nacido y lo vas a visitar a la casa y lo ayudas a acceder a todos los servicios que requiere, lo apoyas con el tema de la parentalidad, de que aprenda, y todo esto obviamente con el fin de que ese niño le vaya mejor en la vida. Y este fue un programa que se implementó en algunos lugares de Nueva Zelanda y en otros no. Entonces era como un experimento natural, y tomando los datos de la IDI, investigaron cuál era el efecto en los niños. Y por ejemplo, esto redujo la muerte, la SUDI, que se llama como la muerte súbita, y también aumentó las tasas de inmunización. Entonces, básicamente se mostró el efecto positivo de participar en este programa, y después este programa, gracias a esa evaluación, lo expandieron. Entonces, esos son el tipo de cosas que por ejemplo, puedes saber. O sea, si tú tienes datos de cómo le fue a alguien, no sé, en el sistema de justicia criminal, educación, son datos que el Ministerio de Salud que el Ministerio de Desarrollo Social no necesariamente tiene. Y en ese sentido se permite hacer muchas evaluaciones. Y finalmente, bueno, esto ya lo mencioné, si se fijan, usó datos de niños nacidos entre 2004 y 2011. Y comparó, en el fondo, tuvo esta suerte que había este experimento natural donde se había implementado este programa en algunos lugares y no en otros, y básicamente ayudó, mostrado que reducía la mortalidad infantil, aumentaba la salud, la educación, y disminuía el maltrato. También hay otra investigación que se hizo desde el Ministerio de Infancia, que querían ellos saber el efecto que tenía un programa que ellos tenían para apoyar a jóvenes que habían cometido un primer delito. Entonces les asignan como un mentor, un monitor, y es un programa que se llama de supervisión, que es como bastante intenso y bastante caro, pero querían saber si eso servía para que no reincidieran. Y obviamente el Ministerio de Infancia no tiene datos del Ministerio de Justicia, pero a través de la IDI pueden acceder y datos de la policía, y pueden, por ejemplo, ver si este joven
que en el fondo tenía un delito, que fue apoyado por este programa, qué fue lo que le pasó y compararlo con otros que no recibieron ese programa y qué es lo que le pasó a ella. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer si uno tiene una base de datos integrada, y yo creo que lo admirable es cómo el sistema opera. Fuimos a visitar hasta al comisionado de protección de datos y le preguntamos que es independiente del gobierno, y tenía también una muy buena opinión de cómo se está trabajando allá. Y bueno, ojalá pudiéramos nosotros también avanzar hacia algo así en Chile. Esa es la idea. Y eso es lo que estamos trabajando en este consorcio de universidades que hemos formado. Y bueno, y la idea es construir sobre todo lo que ya, las propuestas anteriores, como les dije, que son muchos en el mundo de modernización, que queremos que esto vaya adelante. Excelente, súper interesante. Hay varias preguntas, voy a partir por las que están en el sistema este de preguntas y respuestas. Voy a empezar por la última, que tiene que ver con lo primero que dijiste al principio de esto. Tiene que ver con cómo se llega a una colaboración para que los privados compartan sus datos con el sistema público, entendiendo que ellos, los privados, realizaron una inversión para conseguirlo, además del valor monetario que tienen a veces las bases de datos. No sé si algo de eso conversaron, ¿te tocó interactuar de repente con agentes privados en Nueva Zelanda que proveyeran datos al sistema? Son pocos agentes privados que proveen datos al sistema de Nueva Zelanda, y son más bien ONGs que con financiamiento gubernamental entregan servicios a la ciudadanía. Por ejemplo, gente que tiene hogares, todo el sistema de apoyo a las personas de situación de calle, por ejemplo, que es entregado a través de ONG que se ganan contratos del gobierno. Entonces esos datos luego ellos los ponen en la IDI. Entonces no hay experiencias de que el sector privado ponga datos en esta base. Cuando yo hablaba de que en un ecosistema de infraestructura, o sea, en un ecosistema de generación de valor del dato, se puede generar, en el fondo, colaboraciones entre el sector privado y, o sea, entre empresas y la ONG, universidades, incluso gobierno. Eso es un campo que, si les interesa, voy a ir al chat. Mi ex pega, mi ex pega, que es el GovLab de la NYU en Estados Unidos, tiene toda una línea de investigación de este tema, si les interesa. Ahí está el sitio, espero que haya... no, pero se lo mandé a todos los panelistas. A ver, lo voy a mandar a todos. Ahí está, que se llama Data Collaboratives. Nosotros le llamamos filantropía de datos y estamos en el fondo promoviéndolo en Chile, pero ya hay toda una experiencia y un framework para poder hacer, compartir datos. Y efectivamente, en la pregunta de la persona, tocan un punto clave, que es cuál es el incentivo para la empresa privada de hacer esto. Hay distintos incentivos. Y en ese sitio se mencionan algunos. Por ejemplo, bueno, está siempre el efecto reputacional, que es relevante, pero también está muchas veces que las empresas no necesariamente le han sacado todo el partido a sus datos. Entonces el colaborar con otras entidades en proyectos les permite como descubrir el valor que tienen y eventualmente capitalizar ese valor. Por ejemplo, Telefónica, que tiene hace mucho tiempo activo colaboraciones de datos, o sea, filantropía de datos, en muchos países del mundo, además tiene una unidad que se llama LUCA, que es de Data Science y que le vende servicios al sistema de transporte metropolitano de Londres. Entonces, Telefónica, que en el fondo ha ido colaborando, dando acceso a investigadores en todo el mundo a sus datos, a su vez, paralelo a eso, vende servicios desde sus datos. Entonces, no necesariamente es incompatible. Así que bueno, y también está el efecto reputacional, también está simplemente por querer ayudar, pero bueno, ahí en ese portal que les mandé hay como 150 más casos, ya a esta altura quizás van en 200, pero de todas las industrias. O sea, la gente de las telco, de la telefonía móvil, han sido pioneros en este mundillo de la filantropía de datos, pero tampoco está súper resuelto en los modelos de gobernanza. En el gobierno de la NYU han identificado varias barreras, y entre esas, por ejemplo, es que dentro de las mismas empresas como que esté como la forma de compartir datos, porque en el fondo se pueden entusiasmar algunos, pero después esto llega a fiscalía y obviamente es un poco más difícil. Así que ese es todo otro campo de estudio, y ojalá yo creo que eso en Chile va a ser más a largo plazo. Yo apuntaría primero a que podamos acceder a los datos del gobierno de manera segura,
y que los funcionarios públicos, investigadores de los departamentos de estudio del gobierno pueden acceder a los datos de otras entidades públicas. Hay una pregunta acá de Rodrigo Martínez que dice, respecto a Nueva Zelanda, ¿qué se ha aprendido de esa experiencia en lo relativo a seguridad, confidencialidad y acceso a los datos? Pero en particular, ¿hacen falta aún más filtros para evitar esos como errores leves que tú mencionaste? Tú mencionabas que habían habido algunos errores leves, ¿es porque se dieron cuenta que había algunas cosas que faltaban o en realidad es de esperarse que hayan algunos errores leves y se tratan de mejorar? A ver, ellos a veces nos mencionaban cosas muy así como que alguien, o sea, nunca errores que terminan en brechas como hemos visto en Chile, donde las bases de datos, por ejemplo, recuerdo de personas con VIH, podían acceder a ellas 200.000 funcionarios del Ministerio de Salud. No, eso no ha ocurrido. O en Estados Unidos, ¿no es cierto? Equifax, que las grandes brechas, o sea, no se llaman brechas, filtraciones, que estoy pensando en inglés. Claro. Las grandes filtraciones de datos, no, eso no ha ocurrido. Son pequeñas cosas como que, como poder entregar, o sea, a veces temas de finalidad, como que en el fondo alguien piensa que esto que está investigando está dentro de la finalidad acordada y no estaba. Otros ejemplos que mencionaban eran generar outputs, o sea, generar resultados, tablas, gráficos que se mandan a chequeo, por supuesto, pero que no vienen como con los requisitos que son mínimos del sistema, pero jamás nada que haya terminado violando la privacidad de las personas. Entonces, en ese sentido, no news, good news, como dicen. Aquí Rodrigo pregunta, las bases de datos estatales altamente integradas generan un peligro para la privacidad de los ciudadanos. Yo creo que entiendo la pregunta de Rodrigo en el sentido de que para un investigador es súper bueno y mientras más variables mejor, pero al mismo tiempo, mientras más variables de distinto tipo, también aumenta el riesgo para las personas. Estoy pensando en cosas como de salud o cosas como del sistema judicial, que efectivamente que su información esté disponible para otras personas puede afectarlos desde discriminación hasta que no los contraten en los trabajos. Entonces hay bastantes peligros reales en ese sentido. Entonces, mientras más altamente integrado, mayores son esos riesgos. No sé ¿qué opinas tú de eso? Sí, ese riesgo existe. O sea, a ver, efectivamente cuando uno tiene bases de datos integradas tiene riesgo, pero esos riesgos pueden ser mitigados. Y en el fondo, y la mitigación que se hace es todo este sistema que les expliqué, en donde el acceso a estos datos ocurre en circunstancias muy controladas y después de un proceso de postulación. O sea, esto es un sistema que ellos hacen, por ejemplo, hacking ético. O sea, en el fondo Stats New Zealand tiene, tiene una infraestructura tecnológica de proceso de sistema que permite que el acceso se haga y siempre es innominado. O sea, el investigador nunca ve, en el fondo, que María Paz Hermosilla está en esta base de datos. No, ve una mujer de tantos años, ¿se fijan? Entonces, no tiene forma de saber que soy yo. Y obviamente tiene que firmar convenios que, en este caso, como es un país pequeño, ellos se tienen que preocupar mucho más también de la privacidad, porque obviamente uno podría decir, no sé, en este pueblo donde viven 300 personas, hay una persona, o sea, si uno empezara como a dar muchas características a una persona, la misma gente del pueblo lo podría identificar, ¿no es cierto? Entonces ellos siempre están evitando eso. El tema es el valor que se genera, porque muchas veces las políticas públicas se diseñan bastante a ciegas, o se gastan millones y millones y nosotros no sabemos para qué sirvió. Entonces, como podemos mitigar y controlar el riesgo de la privacidad, o sea, el riesgo a la vulneración de la privacidad y con eso la vulneración de otros derechos, vale la pena por todo el valor que eso puede generar el hacerlo. Porque realmente la situación actual, en este momento, si un ministerio quiere compartir datos con otro ministerio en Chile, se demoran mínimo un año en firmar un convenio. Mínimo. Eso sí lo hacen rápido. Entonces, por ejemplo, la Subsecretaría de Prevención del Delito ha estado invirtiendo, ¿no es cierto?, en el programa Lazos, que es de programas basados en la evidencia para ayudar a jóvenes que cometen primeros delitos, ¿ya? Y hacer una evaluación de impacto, de si eso está sirviendo o no, que a todo esto se hizo y los programas sirven, pero se le pueden demorar 2 años en saber si es que sirve hacer terapia multisistémica en jóvenes para reducir sus tasas de criminalidad. Si yo tuviera
datos que me permiten evaluar más, en el fondo, no demorarme 3 años para tener todos los datos y poder hacer una evaluación para que después, recién el 4.º año, el Estado decía, hoy vamos a darle más plata a este programa porque sirve. Y en este minuto, cada vez que queremos evaluar algo, son proyectos de trienios. Entonces, o de por lo menos 1 a 2 años. Y recién después podremos tomar una decisión al respecto. Estamos ciegos. Entonces, de verdad vale la pena tratar de hacernos cargo de generar esta infraestructura segura, que otros países lo han hecho, y en el fondo poder aprovechar esos beneficios para gastar bien toda la plata de todos los chilenos y poder ayudar especialmente a los chilenos que más lo necesitan, que el Estado para eso está, digamos. Hay una pregunta como un poco más técnica. Dice, en el ecosistema que tú mencionabas, si se han definido como estándares referentes a las herramientas y con un foco en arquitecturas abiertas o cerradas. Me imagino que pensando en esta cosa de datos abiertos, no sé si en el mundo o en el Chile hay estándares que están bien definidos y que todo el mundo adhiere, o en realidad hay como todavía una discusión, hay diferencias. Me voy a referir a lo de Nueva Zelanda nomás. Ellos tienen, a ver, en eso han sido menos, en el fondo han logrado menos de lo que quisieran, en el sentido, por ejemplo, compartir código. Sí, ya tienen, parece que, o sea, nos contaban de que hay instancias de compartir, por ejemplo, código en R o en Python para poder, en el fondo, reutilizar análisis, ¿no es cierto? O sea, tomar un código y después tú usarlo tal como usamos muchas librerías, ¿no es cierto?, para analizar estas cosas, pero propias para la IBI. Así que sí sabemos que los investigadores allá están usando R y Python, pero bueno, también usan Stata, SPSS. De hecho, el sistema de IBI New Zealand soporta varios software. Lo que sí le ha pasado, porque como ha ido creciendo la demanda, es que cuando el sistema no necesariamente da para modelos muy, muy, muy sofisticados, así tipo modelos de redes neuronales con muchas bases de datos, se ha hecho menos porque básicamente no da la infraestructura tecnológica, y ellos de hecho el año pasado hicieron una pedida de presupuesto para poder aumentar como el entorno y poder soportar, digamos, procesamientos de mayor complejidad. Entonces eso sí se ha visto que se ha convertido en una limitación al desarrollo en el fondo, análisis más complejos sobre la misma base de datos. Ok. Ahora, hay varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se puede resguardar la privacidad de las personas y obtener mayor información de las mismas para estudios y política? Una pregunta un poco más general. Una impresión de que algo ya mencionaste. Pero pensando no solamente, entiendo que el caso neozelandés es como un extremo, en el fondo en que se puede acceder a muy buena calidad de datos, pero con bastante resguardo de datos. ¿Okay? Yo personalmente, para mi trabajo de doctorado, también trabajé con una base de datos parecida a esa en Estados Unidos, y lo que había ya es que habían varios niveles. Entonces, estaba desde la encuesta, en que solamente accedes a los datos de la encuesta, totalmente iluminado y no pegado con nada, y esa la puedes simplemente descargar de internet, como la encuesta Kaizen. Después hay un segundo nivel en que la encuesta Kaizen estaba pegada con cierto tipo de datos más privados, pero que todavía eran relativamente protegidos. Entonces, para eso había que establecer un convenio, pero se podían enviar los datos al investigador, y estaban los datos mucho más sensibles, como lo que tú describías, en que uno tenía que ir físicamente a un lugar, a uno de estos centros de trabajo. Es muy bueno para la privacidad, pero al mismo tiempo limita bastante el acceso por parte de todo tipo de investigadores. Entonces, no sé si esta lógica de distintos niveles de información, distintos niveles de protección, o en el caso de Nueva Zelanda era solamente este extremo, de una cosa de muy, muy buena calidad, pero de muy, muy alta restricción de acceso. ¿Aló? Parece que hay un problema aquí con la conexión. ¿Vale, Paz? ¿Sí? Sí. ¿Te escuchó? No, o sea, yo te empecé a escuchar cortado a ti, entonces dije, será mi Sorry. internet, pero no he tenido mala señal, pero solo fue el final. Mira, tienen que haber niveles de acceso. Los datos abiertos son el primer nivel. Uno, en el fondo, todos los organismos públicos debieran, por defecto, ver qué datos pueden disponibilizar en formato abierto, ¿ya? Y después viene el otro nivel, que es el dato anonimizado, pero o sea, que en su origen es personal y sensible, o otro sensible, está anonimizado, está integrado, y al cual debieran acceder todos quienes, en el fondo, como en el Sistema Nacional de, tienen un proyecto,
válido, aprobado, que están chequeados con referencia, o sea, que es un sistema, por decirlo así, de acceso serio, con proyectos serios y que generen valor público. Y ese es el otro nivel, ¿no es cierto? Y después está el tercer nivel, que es el doctor, que necesita saber que su paciente tiene estas y estas enfermedades, por lo tanto, datos sensibles, y está perfecto que lo sepa, y uno quiere que su doctor lo sepa, porque así lo va a atender mejor, ¿no es cierto? Entonces, también, por ejemplo, existe este nivel, uno de los problemas que tenemos en Chile es que las personas que ayudan a los niños, que en el fondo es, eh, de ese niño. Entonces, tenía un amigo que era psicólogo, trabajaba en la red Sename, y pasaba mucho tiempo buscando simplemente entender qué le había pasado a ese niño, por dónde había pasado, quién lo había atendido, qué servicio había recibido. En un sistema que funciona bien, ese psicólogo puede saber más información de esa familia, ¿no es cierto? Porque ese psicólogo necesita para poder ayudar a ese niño esa información, tal como el doctor necesita para ayudar a ese paciente su ficha clínica. Entonces, tenemos niveles de acceso. Afortunadamente en Chile ahora están piloteándose las oficinas locales de la niñez, donde sí se está permitiendo a las personas, son 12 oficinas donde hay gestores de casos y terapeutas familiares que pueden acceder a más información de ese niño para poder apoyarlo de manera integral, porque el Estado provee servicios por muchos lados y en el fondo no podemos tener que los profesionales de primera línea que están apoyando en los temas críticos de nuestro país estén en el fondo con los ojos vendados y tengan que, en vez de estar en terapia, por decirlo así, o en sesiones de apoyo, estén llamando a tribunales y llamando a todas partes para tratar de armarse un mapa de qué es lo que le pasó a esta persona, que es la realidad del país, exceptuando en los lugares donde están piloteando estas oficinas. Entonces, en ese sentido, ese es otro ingrediente. Datos abiertos, datos personales anonimizados, y ya datos personales y sensibles no anonimizados para quien corresponda. Ok, súper bien. Hay una pregunta acá sobre si hay como redes de colaboración a nivel latinoamericano. Me imagino que sobre ya sea acceso a datos o evaluaciones de impacto. En particular dice que en Colombia se refiere que hay tanto el uso de datos como la evaluación de impacto son relativamente incipientes. Entonces, no sé si tú sabes si hay como agrupaciones de organizaciones, así como labs en América Latina que están interesados en preguntas parecidas y que interactúan. Está la Podría red formar, si no podrías formar una. María Paz, conociéndote, eres capaz de tenerlo en un mes. Está la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que es más del mundo de la protección, por ejemplo, donde participa Romina Garrido, que es investigadora asociada nuestra. Nosotros participamos en dos redes, una de laboratorios de innovación. Hay una red informal de personas que están como en el mundo de datos abiertos y tecnología cívica, que somos un grupo de Telegram, que somos como 400 personas, y ahí es un grupo informal donde es la comunidad que ha estado en todas las conferencias de datos de la International Open Data Conference y con datos de la TAM. Si te interesa este tema, deberás asistir a un con datos de la TAM. Perdón, se llama con datos. Sí. Son dos conferencias que ocurren como una un día y otra el otro día, y una se llama con datos y la otra no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, toda es la gente que va a esas conferencias más a las del OGP, que son la Alianza de Gobierno Abierto. En el fondo ahí hay como una comunidad, que lo más formal que es este grupo de Telegram, que es bastante informal, pero donde todos nos compartimos información y hay bastantes chilenos también. Esos son, yo diría, en este minuto como un poco las redes que hay, pero bueno, quizás se me pasa alguna, no se me había ocurrido que me podían preguntar algo así, eso con datos. Yeah. Abre la TAM, la otra se llama Abre la TAM, entonces siempre ocurre, Abre la TAM y con datos, okay. Y un día, sí. Pero este año lo suspendieron, iba a ser en Panamá, y por ahora está suspendida, ojalá que se haga online, no sé, vamos a ver. Este es el año de las conferencias suspendidas. Hay una pregunta aquí de Tomás, dice, ¿cuáles son los motivos de por qué la infraestructura de datos en Chile no va tan lento? ¿Cuáles son los frenos? No sé si hay algún freno que tú has notado o es mera inercia, tal vez un tema de liderazgo, como tú mencionabas en Nueva Zelanda, que fue importante. Sí. ¿Será que tal vez este no es un tema... es difícil saber por qué, pero bueno, pueden haber mil razones. Claro. Uno, que en el fondo no hay incentivos a hacer este tipo de reformas, todas estas reformas son de largo plazo. Y
muchas de las reformas de largo plazo de modernización del Estado de Chile están en un nivel similar de avance. Reforma al empleo público, ¿no es cierto? Los sistemas de datos de personas en el Estado. O sea, hay muchas reformas de largo plazo que no, yo siempre digo, no son sexy para los políticos. No es sexy hacer esto, entonces, ¿cuál es el incentivo para lograrlo? Bueno, siempre van a haber grupos de técnicos que acompañan, ¿no es cierto?, a los políticos y que van empujando y logrando ciertos hitos, pero, pero, pero claro, o sea, falta de liderazgo, pero esto empieza, o sea, pasa por todos los gobiernos. Piensa la ley de protección de datos, ¿cuánto llevamos tramitando? Es del 99. Entonces, yo creo que eso, quizás también la falta de visibilización de para qué sirve hacer esto. No sé, es una discusión que estamos teniendo y que yo creo que, de hecho, estamos organizando un seminario, todavía no tiene fecha, pero con el consorcio de las universidades, y yo creo que ese va a ser un buen lugar para discutir esa pregunta. Una pregunta, ¿qué tan avanzada está la infraestructura de datos a nivel nacional? Dirías tú. Algo les mostré, pero bueno, algunos datos. Se comparten datos entre instituciones, o sea, hay una interoperabilidad entre instituciones, pero solamente como en un estudio que se hizo en 2017, como un 20% de eso ocurría a través de una plataforma integrada, que es la PICE. Estoy hablando de los datos que se mandan entre las instituciones. Entonces, todo lo otro es como, unos nodos de convenios de un lado para otro. Y de hecho ese estudio tiene un mapa que lo podría ver, bueno, se me olvidó ponerlo, pero es ilustrativo, de cómo esto es medio ad hoc y no hay un sistema. Entonces, existe un portal de datos abiertos que lo mantiene la DGD. Hemos avanzado desde que en una de las leyes, como hace 2 años o 3 años puede ser, de estas leyes que hacen a fin de año, no sé si es la del reajuste del sector público o la del presupuesto, pero básicamente se aprobó que la unidad de gobierno digital que se había creado en el gobierno de Piñera 1 se convirtiera en la división de gobierno digital y se le dio una mayor gobernanza a este tema desde la CEPRES, y eso es un avance. Pero bueno, ahora la CEPRES, ¿no es cierto?, está avanzando, está proponiendo esta política de datos y vamos a ver cómo avanzamos, pero han habido avances, tenemos el portal de datos abiertos, ahora se está haciendo un modelo de interoperabilidad que está haciendo la CEPRES, que parece que también va a ser interesante. Eso, no sé, es lo que podría decir. La reforma del INE está estancada, así que eso también es un ingrediente importante. Claro, que ese era el ejemplo que está en Nueva Zelanda, que el INE hacía un poquito como gestor o como coordinador, entonces me imagino que hace más difícil coordinarlo si que no hay un INE reformado, digamos, o con mayor poder no sé, de ejecución, supongo. Voy a proponer una última pregunta, acá de Manuel, dice, la lectura de los datos de salida y establecer conclusiones de impacto social, de salud u otros, requiere personas y profesionales idóneos. Más allá de ello, es responsabilidad de cada ente divulgarlo o no públicamente, sin previa aprobación de algún organismo del gobierno. No sé si la entendí tanto la pregunta, pero... Si quieres, déjame como la forma como yo la entiendo. Yo trabajé en una institución de gobierno varios años y muchas veces recibíamos solicitudes, a pesar de que nosotros justo en particular teníamos una capacidad de investigación bastante fuerte, así que podíamos hacer nuestros propios análisis sin tener que recurrir a otros, pero había muchas demandas de afuera. Muchas veces lo que pasaba cuando íbamos a preguntar a la Fiscalía si es que podíamos facilitarle la información que nos estaban pidiendo, entonces la Fiscalía siempre volvía a decir, a ver, la ley nos faculta para esto, esto está dentro de nuestra misión, dentro de la misión de, en este caso, una superintendencia, está el entregar este tipo de información, ayuda a comparar con nuestra misión. Es algo que nosotros podíamos hacer internamente y que por lo tanto no requerimos. No sean preguntas como ese tipo, entonces no sé si por ahí va la pregunta entre comillas, cuál es la obligación que tienen los organismos públicos, ya sea de divulgación de información, o por otro lado, si es que hay capacidades técnicas dentro de los distintos organismos para ellos mismos, ya sea procesar esta información o realizar este tipo de análisis. Me imagino que por ahí va un poco la pregunta. Voy a contestar con algunas cosas que vimos en Nueva Zelanda y otra de un estudio en Chile. Bueno, uno, efectivamente para tener un ecosistema que aproveche el valor de los datos, y esto salió en el estudio de la modernización de Hacienda del 2017 que escribió Patricio Rodríguez, está el tema de que hay que formar un grupo de gente en el Estado que pueda aprovechar el valor de los datos, ¿no es cierto? Entonces,
estamos hablando de los departamentos de estudio, y en otros lados va a haber que invertir en esas personas para que esos puedan usar los datos. Esa es una cosa, que es un ingrediente del sistema que tiene que ocurrir, que un poco tú lo dices en la pregunta. Después, con respecto a cuando en Nueva Zelanda los entes ponen sus datos en el IDI y al ponerlos ahí un poco se exponen, ¿no es cierto?, a que otros interpreten cosas con esos datos y salgan cosas que quizás no les gustan, pero también se benefician porque obtienen acceso a datos que les sirven para hacer mejor todo el trabajo de ese ministerio. Entonces, en el fondo hay un trade-off, pero que genera valor para la sociedad, y también hay una libertad de investigar. Entonces, en la medida que tú investigas para el bien común, puede ser que tus resultados incomoden a un ministerio, pero tú pasaste por una evaluación de impacto a la privacidad, una evaluación de un comité que vio que tu investigación ayudaba al bien común, y bueno, y eso es lo suficiente, y después tus outputs, que son tus tablas, tus gráficos, lo que sacas del IDI, los chequea Stats New Zealand para ver si respetan la privacidad, pero no los va a chequear para ver si el Ministerio de Salud se va a poner rojo con los datos que salen ahí. ¿Se fijan? Entonces también es importante que haya libertad académica y libertad de investigación y no que el Estado, y en ese sentido, esta limitación de que el Estado solo puede investigar en su finalidad, en Nueva Zelanda lo resolvieron con el interés público. La finalidad es el interés público. Entonces, si yo quiero solo investigar para poder vender más zapatillas, no puedo acceder al IDI. No voy a poder. Y esos proyectos los rechazan, ¿eh? Han rechazado proyectos del sector privado que buscan solo beneficiar a una empresa. Esos no pueden acceder a datos integrados. Okay. Yo creo que estamos, ¿no? Bueno, María Paz, muchas gracias por esta súper interesante charla. Muchas gracias a todos los participantes. Han sido preguntas muy interesantes y espero que a todos les haya parecido, que haya aportado a la discusión. Y lo esperamos en las próximas sesiones de esta actividad que organiza la Escuela de Gobierno. Así que, bueno, les agradecemos. ¿La próxima semana quién viene? La verdad que no lo sé. No sé si... Creo que viene Javier Bronfman con la pobreza y la pandemia, creo. Pero no sé si alguien puede poner el link ahí. Eso lo manda. En el chat. Pero todos los martes a las 6 de la tarde. Claro. Así que, bueno, no sé si nosotros, pero alguien más estará en esta situación, así que nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y que descansen. Hasta luego. Chao, gracias.